¿Por qué un hombre acusado de asesinar brutalmente a 2 mujeres se convirtió en objeto de admiración por otras? Wade Wilson, cuyo nombre coincide con el irreverente Deadpool de Marvel, no era un antihéroe, era un asesino, y sin embargo, tras sus crímenes comenzaron a llegar cartas de mujeres que pedían que no lo condenaran. Algunas incluso le mandaban cartas de amor. Hoy te traigo la historia de un doble asesinato, una mente perturbada y un caso que revela el lado más inquietante de la fascinación por los criminales. Este caso estremeció a Florida en 2019 y culminó con una sentencia de muerte en 2024. Wade Steve Wilson, conocido como el Deadpool Killer, nació el 20 de mayo de 1994 en Fort Myers, Florida. Sus padres biológicos tenían entre 14 y 15 años cuando lo dieron en adopción, ya que por su edad y circunstancias no se sentían capacitados para criarlo. Sus padres adoptivos fueron Steve y Candice Wilson, miembros de la iglesia a la que asistían los padres de la madre biológica. Wade creció en Tallahassee, donde tuvo una buena infancia junto a sus padres adoptivos y a las 2 hijas biológicas del matrimonio. Asistió a la escuela secundaria Lawton Child High School y fue durante su adolescencia cuando Wade empezó a ser descrito como un joven problemático, involucrado en actividades delictivas menores y consumo de sustancias. Cuando cumplió los 18 años, Wade intentó ponerse en contacto con sus padres biológicos y consiguió contactar con su padre, Steven Testaseca. A partir de aquí, la relación entre Wade y Steven fue esporádica. Aunque mantenían cierto contacto, no desarrollaron una relación cercana. Sin embargo, esa conexión fue crucial cuando en octubre de 2019 Wade llamó a su padre biológico tras cometer los asesinatos. En septiembre de 2018, Wade conoció a Kelly Matthews y tuvieron una relación intensa que no terminó bien. Al principio, Kelly describió a Wade como carismático y encantador, pero pronto se dio cuenta que era una persona inestable con constantes cambios de humor. En febrero de 2019, Kelly denunció a Wade porque la golpeó, la cogió del cuello y la agredió íntimamente, pero a pesar de presentar una denuncia ante las autoridades, no se tomaron medidas en su contra. Tras este suceso, Kelly rompió la relación y poco después Wade comenzó a salir con Melissa Montanez. El 6 de octubre de 2019, Wade y Melissa salieron a tomar algo a un bar. Una vez allí, Wade le propuso ir a casa de un amigo, pero Melissa no quería ir. Tras intentar convencerla y ver que Melissa no cedía, cogió las llaves del coche de ella y se las robó. En el bar se encontraba una amiga de Melissa, y ésta, tras ver la situación, le ofreció pasar la noche en su casa. Poco después, Wade volvió al bar, pero Melissa ya no se encontraba allí. Cuando ya se estaba yendo, conoció a 2 mujeres con las que entabló conversación en el aparcamiento del bar. Como coincidió que era la hora de cierre del bar, decidieron irse todos juntos a otra parte y terminaron en la casa de otro chico que Wade había conocido esa misma noche. Pasaron un par de horas en esa casa y sobre las 4 de la madrugada, Wade y las 2 chicas se fueron a casa de una de ellas. Una vez allí, una de las chicas se fue y Wade se quedó solo con Christine Melton. Tuvieron relaciones y cuando ella se quedó dormida, la estranguló. Tras un rato pensando qué hacer con el cuerpo, decidió dejarlo allí. Cogió el móvil y las llaves del coche de Christine y se marchó. Una vez en el coche, sobre las 6 de la mañana, empezó a mandar mensajes de texto y a llamar a su novia Melissa. Cuando Melissa se despertó sobre las 8 de la mañana, se puso en contacto con Wade y quedaron en encontrarse en el lugar de trabajo de esta, porque Melissa quería recuperar su coche, un coche que estaba valorado en $80,000. El pensamiento de Melissa era recuperar su coche y terminar la relación con Wade, pero no fue eso lo que sucedió. Cuando Melissa y su amiga llegaron al spa donde esta trabajaba, Wade estaba allí esperándola, dentro de un vehículo que no era el de Melissa. Cuando Melissa empezó a preguntarle dónde estaba su coche, Wade comenzó a ponerse violento e intentó meterla dentro del coche, pero como Melissa se resistía, Wade salió del coche y empezó a golpearla,
y arrastrarla del pelo. Melissa intentaba hacer tiempo hasta que llegara la policía, porque sabía que si él la metía en el coche seguramente no saldría de allí. Y tras un rato luchando contra los golpes de Wade, finalmente se escucharon las sirenas de la policía y Wade salió huyendo. Mientras que conducía sin rumbo fijo, se encontró con una mujer llamada Diane Ruiz. La llamó para que se acercara y le preguntó por una dirección, pero realmente era una excusa para hablar con ella. Después de intercambiar unas palabras, no se sabe exactamente qué sucedió, pero Diane se subió al vehículo y tras un rato conduciendo, Wade la atacó y la asfixió. Después del ataque, Wade siguió conduciendo buscando un lugar para dejar el cuerpo de Diane. Cuando lo encontró y estaba sacando el cuerpo, se dio cuenta de que Diane aún seguía respirando, así que la dejó en el suelo y la atropelló con el coche en repetidas ocasiones. La dejó bajo unos arbustos y cogió el coche y siguió conduciendo. Su siguiente parada fue para pedir ayuda. Se dirigió al negocio de un amigo. Llevaba puestos solo unos pantalones. No llevaba ni camiseta ni zapatos. Quería que lo ayudara porque necesitaba salir de la ciudad. Necesitaba que le consiguiera un billete de avión o de autobús. Le dijo que acababa de hacer algo horrible, que había matado a gente. El amigo, asustado e impactado, se inventó la excusa de que tenía que ir a recoger a un empleado. Le dijo que se relajara y que ahora volvería, pero aprovechó ese momento para llamar a la policía y contarle todo lo que estaba sucediendo. Cuando la policía llegó, Wade ya se había ido, aunque no se fue muy lejos. Justo en un vecindario cercano, Wade entró por la puerta trasera a una vivienda que estaba vacía. Mientras que estuvo allí, cogió comida y ropa, y como seguía necesitando ayuda, decidió llamar a su padre biológico. Le dijo que necesitaba salir de la ciudad, que necesitaba ayuda, que necesitaba que le mandara un Uber, y le contó todo lo que había pasado. Para entonces, la policía ya se había puesto en contacto con el padre, y le había pedido que averiguara la dirección de donde Wade se encontraba. Y así fue como se produjo la detención. El padre le pidió la dirección para mandarle un Uber, pero quien apareció fue la policía. La policía lo detuvo en el instante y lo trasladaron a la cárcel sin derecho a fianza. En junio de 2024, un jurado encontró a Wade culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado, además de otros delitos como robo y agresión. 9 de los 12 jurados recomendaron la pena de muerte por el asesinato de Melton y 10 por el de Ruiz. El juez Nicholas Thompson confirmó estas recomendaciones, sentenciando a Wade a muerte en agosto de 2024. Durante el juicio, la defensa presentó evidencias de que Wade sufría de traumas cerebrales y disfunciones cognitivas, posiblemente resultado de un accidente automovilístico en su juventud. Sin embargo, la fiscalía argumentó que el abuso de drogas fue un factor más significativo en sus acciones. El caso generó una gran atención mediática, en parte debido a la coincidencia de su nombre con el personaje de Marvel. Mientras algunos simpatizantes enviaron cartas pidiendo clemencia, otros, incluyendo las familias de las víctimas, expresaron su deseo de que se cumpliera la sentencia de muerte. Wade actualmente está apelando la decisión ante la Corte Suprema de Florida. El caso de Wade Wilson es un recordatorio escalofriante de cómo la realidad puede superar a la ficción. Wade no era un antihéroe, no era un personaje de cómic, era un asesino real que arrebató 2 vidas sin piedad. Lo más inquietante de este caso no fue solo la brutalidad de los crímenes, sino lo que vino después, la fascinación de algunas personas por él, las cartas de apoyo, los intentos de justificar lo injustificable. ¿Qué nos dice esto como sociedad? ¿Por qué hay quienes romantizan al monstruo mientras las víctimas quedan en el olvido? ¿Por qué alguien elegiría empatizar con el asesino antes que con el dolor de las víctimas? Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal.